Siéntense, por favor. Gloria a Jesús. Mi tema en esta mañana, hermanos, siguiendo la secuencia de estudio, de enseñanza acerca de la carta a los romanos, carta que se le otorga al escritor, nuestro hermano Pablo. Vamos a mirar detenidamente y a introducirnos durante unos minutos acerca del texto que leímos de inicio. Romanos capítulo 1, verso 8, nos trae una enseñanza como lo ha venido haciendo el Señor a través de los demás textos. Y quisiera que pudiéramos hablar bajo el tema una fe auténtica. Ese es el tema en esta mañana, una fe ¿qué? Auténtica. Poniéndonos a pensar en la expresión que Pablo hace. Previamente, Pablo presenta una gratitud a Dios. Y esa gratitud va acompañada de un mensaje, porque lo que el apóstol quiere transmitirle a la iglesia o a los hermanos en Roma, porque los menciona y dice, con respecto a vosotros, se dirige a ellos, los ubica como receptores de lo que él va a decir. Respecto a vosotros, pero hay una coma donde hay un pequeño descanso, como un paso más hacia adelante, y menciona la fe, de vuestra fe, de vosotros y de vuestra fe. Y sabe que me pongo a pensar yo en esta mañana que hay dos cosas que podemos destacar de los que estamos aquí. Lo que nosotros como personas representamos, pero también lo que representamos en cuanto a nuestra fe. Se habla de Julano, de X persona, pero también se habla de la fe de esa persona. Amén. Usted como creyente conoce a su pastor, pero lo ha ido conociendo en diferentes facetas. No solamente lo ha ido conociendo cuando está en el púlpito, fuera del púlpito, en algún momento en una integración, en algún momento en una reunión, pero también conocemos la fe. Conozco la fe suya, nos distinguimos por la personalidad, pero también por nuestras convicciones. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y de eso se trata lo que Pablo menciona acá. Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Amén. Con respecto a todos vosotros. Es decir, el apóstol tiene gratitud por los hermanos en Roma. Pero también dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otras palabras, la fe de estos creyentes no se detuvo, no se estancó, se ocultó, se escondió en algún lugar del mundo. No, fue conocida por todo el mundo. Es decir que el voz a voz de la humanidad acerca de la fe de los hermanos en Roma fue algo público. Amén. Fue algo que se abrió para toda la humanidad.
Y eso me llama la atención a mí, y por eso en esta mañana el tema es una fe auténtica. Recordemos, hermanos, que Pablo, cuando escribe a los creyentes en Roma, no les está escribiendo a una iglesia, recuerde, que se encuentra bajo la comodidad. No le escribe a una iglesia que está protegida. Amén. Le escribe a unos creyentes que bien sabemos están enfrentando el cetro de un imperio. Amén. Están enfrentando de manera fuerte, contundente, a una ciudad que está sumergida por la idolatría, a una ciudad que está sumergida en el orgullo y que en su lenguaje no se habla de otra cosa sino de política. En el contexto, en el tiempo, el mensaje es los imperios, la política, el gobierno, el poder. Pero hay otros que sufren y hay una opresión en lo social. Mientras se discute todo esto, otros son oprimidos. Y hay una opresión socialmente hablando. En Roma, cuando alguien confesaba a Cristo, no era una moda hacerlo. Cuando alguien confesaba a Cristo, más bien era una decisión que podía costar la reputación y aún la misma vida de la persona. Amén. Se ponía en riesgo aún la misma vida de la persona. Por eso vemos que cuando Pablo escucha de la iglesia en Roma, a él no le impresiona su tamaño ni su organización. Lo que a él lo mueve en sí de la iglesia en Roma es su fe. Amén. La fe de los hermanos en Roma es lo que primero les llama la atención. Por eso en la introducción de Pablo a esta carta menciona aspectos que hemos ido aprendiendo, que hemos ido enseñando, hermanos, socializando, que antes de meterse en temas demasiado profundos y doctrinales hablando, Pablo comienza a mencionar aspectos muy importantes que van más allá de ese conocimiento doctrinal, sino que van y apuntan hacia el ser. Amén. Hacia lo que hay, lo que es realmente lo que son estos creyentes. Entonces él resalta la fe de los hermanos en Roma. Y sabe que vemos entonces que no habla Pablo del pecado de inicio, no habla tampoco él acerca de pronto de lo que es la gracia, la justicia, la vida en el Espíritu, sino que vemos entonces que aquí hay un giro, y es que él habla de la fe auténtica, porque antes de hablar de la doctrina, Pablo afirma que ellos no tienen una fe que sea superficial. ¿Y qué es una fe superficial? Una fe que no está bien fundamentada. Amén. Lo superficial es todo lo que está por donde. Pero lo que es fundamental es todo lo que viene desde dónde, desde la raíz, desde el fondo. Cuando usted ve el iceberg, ¿usted qué ve? Lo superficial, ¿verdad? Pero por debajo, eso tiene una profundidad y eso está bien sujeto. Amén. Bien arraigado. Y Pablo no está hablando de algo que ve en los hermanos en Roma como simplemente superficial. No, él está yendo más allá. Él ve una fe auténtica. Él ve una fe verdadera. Gloria al nombre del Señor Jesús.
algo real, no solo algo que de pronto se oye, sino que también es algo que se ha resistido, amén, a la oposición, a la presión, amén, a las amenazas. En otras palabras, pudiera decir que Pablo está diciendo: ustedes no solo dicen que creen, ustedes viven lo que creen, porque en eso consiste una fe auténtica, no en solo decir lo que yo pienso acerca de diferentes cosas, sino que consiste también en vivir lo que digo, en vivir lo que creo. El evangelio consiste en eso, en que yo lo que profeso con mis labios no son solamente dichos, no son solamente palabras, sino que las vivo. Y a veces en nuestras casas, y a veces en nuestros hogares o en nuestro trabajo, nuestros compañeros nos pueden llegar a exhortar, porque la Biblia dice que las piedras hablarán. Y a veces no le ponemos cuidado a lo que dicen las piedras, porque simplemente las ignoramos y las desechamos porque decimos no tienen cuenta para decir, no tienen voz y voto, porque no son creyentes ya bautizados, ya llenos del Espíritu Santo. Pero esas piedras, la Biblia dice que nos hablan, gloria al nombre de Jesús. Y a veces cerramos tanto el oído cuando oímos la palabra de Dios, tal vez no a través de una piedra, que Dios tiene que usar una piedra para que nos hable. Ten cuidado con las piedras que te hablan. Ten cuidado con el compañero que te dice: ¿por qué hablas de esa forma? ¿Por qué actúas de esa forma? ¿Por qué te comportas de esa forma? Aunque es una piedra, te está exhortando, te está diciendo que no es algo común en un hombre o en una mujer que teme a Dios. Demos alabanzas al Señor en esta mañana. Algunos dirán, como le dijo David a Goliat: ¿quién es este incircunciso? Pero a veces los incircuncisos nos dicen la verdad. Y hay que ser sabios, ser entendidos. Mi esposa testificaba, porque cuando yo la conocí, mi esposa trabajaba en un restaurante. Y en ese restaurante, recuerdo que se llama Arniches el restaurante, creo que se dio la quiebra, ya no existe. Y ellos sabían que mi esposa era una mujer que iba a una iglesia, que le servía a Dios, que su vida era una vida entregada a las cosas de Dios, porque salía del trabajo, iba para la iglesia. Bueno, ¿qué creyente no se identifica con la obra de Dios? Y conocían su testimonio. Pero un día, en medio del estrés, de la presión laboral, en ese contexto y en ese ámbito, algo pasó y a ella se le salió una palabra que nunca decía. No la recuerdo, pero era una palabra que no era muy apropiada. Entonces los compañeros del trabajo de una saltaron y dijeron: Erika, ¿qué has dicho? Se sorprendieron de inmediato. Tú no acostumbras a decir ¿qué te pasó? Y ella como que reaccionó. Qué bueno cuando reaccionamos y decimos: no soy yo, algo pasó, disculpen, perdón, no es común en mí. Y eran piedras hablándole a una mujer que conoce a Dios. Qué bueno ser humilde y reconocer. Por eso en esta mañana a veces no deseches las piedras, porque a través de ellas Dios también te habla. Amén. ¿Y qué es mejor? ¿Que sea Dios el que nos lo diga o una piedra? A uno le da vergüenza que una piedra le llegue a decir a uno: pero tú ¿por qué vives así? Pero tú ¿por qué hablas así? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué tratas a tu esposa así? ¿Por qué tratas a tus hijos así?
Eso es triste. Yo creo que es una de las cosas que más a uno lo llena de angustia. Que una piedra te tenga que decir lo que ya Dios te dice todos los días a través de la palabra. Esas piedras, el mundo vieron a los hermanos en Roma que ellos vivían bajo una fe auténtica. En su casa eran ejemplo. Amén. En su casa reflejaban a Dios. Lo sabían sus hijos, lo sabían sus esposos y viceversa, su esposa. Y si estaba la suegra también lo sabía. Y si estaba el suegro también. Y cuando salían de la casa y se iban de repente al supermercado a hacer la compra, los vecinos los veían y decían: tienen una fe auténtica. Y para que el mundo lo supiera, yo no sé cómo llegaban las noticias en aquel entonces, pero llegaba porque para que la Biblia diga que en todo el mundo, bueno, dentro de la visión de nuestro Dios, que Él lo ve todo, Él es el primero que lo sella, ¿no? Pero no sé los demás cómo se darían cuenta, pero todos veían que estos hombres y mujeres eran gente de verdad, que profesaban una fe verdadera. Qué lindo nosotros profesar una fe verdadera. Porque cuando pensamos en la fe, usted me dirá si no es así, casi siempre pensamos en esa fe que Dios nos concede para que suceda un milagro. ¿Sí o no? Porque a veces pensamos que es esa la única fe de la que habla la Biblia. Pero también habla la Biblia de la fe doctrinal. Amén. De la fe que se muestra a través de una conducta, porque la fe en sí es obediencia. Es una persona afuera que dice: yo creo en Dios, no me sirve. No es suficiente, porque no es suficiente creer en Dios. Satanás y sus secuaces, los espíritus, también creen en Dios. ¿Me lo estoy inventando? No. La Biblia dice que ¿qué dice? Cuando Satanás vino, ¿no? Los demonios también. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen. Ay, esa usted como que no la había analizado. Los demonios también creen y tiemblan. Pero no es suficiente creer. Y tal vez en esta mañana hay alguien que dice: yo voy a la iglesia porque yo creo en Dios. Y llevas años diciendo lo mismo. 5 años, 10 años. Y estamos como el que ni viene a la iglesia, que usted lo evangeliza y dice: yo también creo en Dios. Y usted dice: pero es que esa forma de creer no es. Es una fe errónea. No es una fe verdadera, porque la fe verdadera en Dios implica en algo mayor. Amén. Entonces hay que cambiar de decir yo creo en, a decir yo le creo a Dios. Amén. Hay como que una gran diferencia entre decir yo creo en, a yo decir yo le creo a. Porque yo le creo a Dios es que si Dios me dice a mí que yo no debo hablar de tal manera y yo hablo de esa forma, no le creo. Me dice Él: no hables así porque lo que haces está mal. Y yo hablo así, estoy siendo incrédulo con lo que Dios me dice. No vayas por allí, yo voy, no le creo a Dios. No te comportes de tal forma, no robes, no hurtes. No hables falso testimonio, no adulteres, amén, no forniques, no blasfemes, no seas vanaglorioso, no seas orgulloso, no mientas, amén. Cuando yo me comporto de esa forma, ¿le estoy creyendo a Dios o no le estoy creyendo?
No le estoy creyendo. No seas vanidoso o vanidosa. Y yo me vuelvo un vanidoso y una vanidosa. Bueno, yo no me puedo volver vanidosa, vanidoso. ¿Le creo o no le creo a Dios? Entonces los hermanos en Roma eran gente de fe auténtica. Amén. No eran unos en la iglesia y otros en la calle. No eran sonrientes aquí y en la afuera eran tremendos camaleones. ¿Ah? No. No era que abrazaban aquí y afuera. Que Dios nos guarde de eso. Porque a veces coge fuerza nuestra humanidad y se olvida de que Dios nos cambió. Por eso tenemos que orar y decir: Señor, tengo que morir al viejo hombre. Ellos no eran así. Ellos vivían una fe auténtica y todos somos llamados a vivir una fe auténtica. En lo secreto también. Porque la fe auténtica a veces nos proponemos en vivirla cuando todos nos ven. Pero aún en lo secreto tiene que haber una fe auténtica. Y cuando le hablo en lo secreto es cuando usted está usando los dispositivos móviles. Una fe auténtica. ¿Qué ves? ¿En qué páginas te metes? ¿Qué tipo de videos ves? ¿Qué tipo de cosas indagas en ellas? ¿Qué conversaciones? Amén. Por ahí un WhatsApp se manda ella con ella, digámoslo así. Ay, usted viera que la hermanita X, no, hermanita más arrogante. No, usted viera que esto, no, y comienzan a haber conversaciones inapropiadas. Una fe auténtica en lo privado y en lo público. Amén, iglesia. Tenemos que asegurarnos de que somos ese tipo de hombres y mujeres en Dios. Personas que sabemos que Dios lo conoce todo. Amén o no. Gloria al Señor Jesús. Hoy existe una generación que con mucha facilidad dice: soy cristiano. Amén. Yo soy cristiano, somos cristianos. Pero este texto ya nos confronta con una pregunta que es, creo que muy profunda. ¿Nuestra fe se nota o solo se declara? Esa es una pregunta. ¿Nuestra fe se nota o solo se declara? Respóndete en esta mañana, allá en lo interno de tu corazón. ¿Su fe se nota o solo se declara? Yo creo que tiene que notarse. Y se tiene que declarar, pero se tiene que notar. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos convencidos de eso? ¿Lo creemos en esta mañana? ¿Estamos hablando de la fe en esta mañana? ¡Aleluya! Por eso el Señor, cuando se le acercó a un enfermo, le hacía a muchos de ellos la pregunta: ¿crees? Amén. ¿Crees? Y ese crees era: ¿crees que yo tengo capacidad? ¿Crees que yo soy Dios? ¿Crees que yo puedo? ¿Crees que no hay nada imposible para mí? No se lo dijo así, pero en ese crees estaba implícito que Él era lo que Él necesitaba. ¿Crees que nada va a salir mal? ¿Crees que yo tengo todo bajo control? ¿Crees que a mí no se me escapa nada de las manos? ¿Crees que a mí no se me daña nada en las manos? ¿Crees? Entonces el enfermo decía: creo. Pero no era declaratorio solo. Cuando el Señor le preguntaba, ya a profundidad Dios veía que allá había una convicción, había algo que era genuino, verdadero.
Y de inmediato el Señor le decía: sé limpio, levántate y anda, vete, no peques más, eres sano, eres libre. Amén. Porque había una fe verdadera. Pero hubo un caso en la Biblia donde se tuvo que poner en práctica la unción que se había derramado, la autoridad. Y entonces había que reprender a unos demonios. Y los demonios se le resistieron a los apóstoles. Y el Señor, y se hicieron muchas preguntas. El Señor los sacó. Pero el Señor, ¿qué les dijo? ¿Qué palabra les mencionó? Que no sale si no es con ayuno y oración. Pero entonces hablaba de qué? Habla también de convicción, de saber que las cosas no funcionan porque yo soy aquí el mago, porque yo soy aquí el poderoso, porque yo cuando quiero y digo se hace. No, que estamos bajo una autoridad, la autoridad de Dios, y que yo debo sumergirme, que yo debo meterme en las profundidades, que yo debo meterme en la oración, que yo debo meterme, hermanos, en la intimidad con Dios, para que las cosas vayan bajo el respaldo y la dirección de Él, para que las cosas sucedan. Amén. Porque he acudido a la fuente, porque he acudido a la esencia, porque he acudido al que puede hacerlo a través de mí, porque no soy yo el que hace las obras, sino que las obras que yo hago provienen de mi Padre. Diga gloria al Señor. Y lo mismo es con usted y conmigo. Nada pasa por nosotros, sucede porque Él nos usa, porque Él dice sí. Porque si Él dijera no, nada pasa. Aleluya, alabanzas al Señor. Entonces esta generación donde todo es como muy fácil decir ser cristiano, hermanos, hay esa confrontación, tiene que notarse y se tiene que declarar. Porque una fe auténtica no se esconde, se manifiesta. Y es esa fe la que Dios honra. Y es esa fe la que Dios usa para impactar al mundo. Porque el mundo está cansado de promesas falsas. El mundo quiere ver vidas verdaderas. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? La historia de Abraham. En Génesis 12, del 15 al 22. Usted puede ver que Abraham no solo creyó con palabras. Usted puede ver que Abraham lo demuestra. Amén. Y Abraham no solo dijo: yo creo en las palabras de mi Dios. No, Abraham lo proclama, pero se nota cuando Abraham deja su tierra y su parentela. ¿Tiene fe o no Abraham? Pero se fue con promesas. Él no sabía lo que le esperaba. Él no sabía lo que le iba a pasar, lo que le esperaba allá adelante. Pero se fue en fe. Yo sé quién es Él. Amén. Yo sé quién es Él. Quién es el que me llama. Quién es el que me dice ve. Quién es el que me dice sal de allá y vete hacia allá. Yo sé quién es el que me lo ha dicho. Y él entonces deja su tierra, se desprende de su tierra, años allá, labrándola, tal vez trabajándola, cultivándola, pero él se desprende de esa tierra que tenía valor, hermanos, no solamente material, sino aún sentimental. Pero él dice: me lo ha dicho Dios y yo creo. Y deja la tierra para obedecer. Ahí se hace efectiva la fe. Cuando él
da un paso hacia adelante y otro paso más y otro paso más, y cuando de pronto le da por echar una mirada, ve que ya está lejos la tierra, está a distancia la tierra, pero él dice, pero allá él me ha prometido algo. Amén. Y lo que dejamos atrás no es mejor que lo que Dios tiene adelante. Y se lo digo en el temor de Dios, hermano, cuando usted salió de su tierra, yo sé que amamos mucho nuestros países de nacimiento, pero ojalá que usted entienda que si Dios lo movió de allá, aunque usted ame mucho esa tierra, si Dios lo movió es porque Dios le iba a dar algo mejor. Y aunque quedó en el recuerdo allá, pero hay algo mejor. Y yo no puedo quedarme amando lo de allá y no amando lo que Dios acá me está dando, porque es mejor lo que Dios nos está dando. ¿Tú lo crees? Aplaude la presencia de Dios. Amén. Vea, la obediencia no te pide a ti que preguntes, ¿y para dónde voy? ¿Y dónde voy a dormir? ¿Y en qué lugar me paro para tomarme el zumito, el juguito? ¿Y qué me van a dar de comida? ¿Y qué me van a dar de bebida? ¿Y cómo es el colchón? ¿Y cómo es la cama? ¿Y qué transporte? Si no es en bus, yo a caballo no me monto. Imagínense a Abraham así. Eso no dice la Biblia. Se fue y obedeció. Qué lindo, hermanos, cuando conocemos al Dios que tenemos. Obedeció sin saber a dónde iba y estuvo dispuesto a entregar a uno de sus más grandes tesoros y regalos. ¿Para cuánto un hijo representa algo muy grande? Muy grande. Cuando yo supe la noticia de ese niño que falleció en Manacor, hermano, se me desgarró el alma. Por dos razones, porque 18 años. Y la otra porque a ellos los conozco. Son amigos. Yo solo me imaginaba a esa mamá en ese escenario. Y ese papá. Póngase en el lugar de Abraham. Otras veces leemos la Biblia tan rápido que no nos detenemos a mirar los detalles, a recrear la historia. Sirviéndole a un Dios, obedeciendo, y de repente escuchar esa voz que dice: hey, vas a tomar a tu hijo, al que te he dado, a tu único, y lo vas a ir y lo vas a poner como ofrenda. Y eso no era la ofrenda que nosotros promovemos aquí. Un billetico lo ponemos. ¿Sí o no? La tarjetica la pasamos para el TPV, pero que le digan a uno: su hijo será el holocausto, la ofrenda. ¿Sabe qué implicaba eso? Mucho. ¿Cómo se lo digo a él? ¿Cómo pero hasta el muchacho tenía una fe auténtica, porque no se resistió para nada. No se opuso. ¿Ah? No se opuso, se fue con el papá como si nada. Y allá el papá no tuvo que luchar para ponerlo. Lo puso con facilidad ese muchacho, hermano, ahí, imagínenselo, amárreme, papi. No, yo creo que Dios no me amarre, que lo que sea. Otro como el mío. Y cuando empuñó aquel y miró hacia el cielo y levantó la mano para... Y cuando ya escuchó una voz que le dijo: Abraham, no te inquietes a hacer mal a tu hijo. Y ahí se quedó. Ya me he provisto de un cordero. Y yo me imagino por ahí a él, rondando ese bicho por allá, ese animalito. Yo no sé si era así, pero
ese muchacho levantándose y mirando. En este tiempo, en este contexto, usted vive eso y usted salta, danza, habla en lenguas. Mejor dicho, le da la gloria a Dios. Pero ahí vemos fe auténtica. Amén. Fe auténtica. Estuvo dispuesto a entregar algo valioso. Hebreos 11:8 dice que por la fe obedeció. Amén. Por la fe obedeció. Su fe fue tan visible que Dios lo llama amigo. Amén. Amigo, fe auténtica. Gloria al Señor. Y quiero terminar en esta mañana porque el tiempo ha transcurrido. Todavía me quedan algunos ejemplos, pero ya habrá tiempo. Pero no se olvide que el centro de este mensaje es una fe. Váyase convencido en esta mañana de eso. Una fe auténtica. Es mejor no decir tanto, pero sí vivir mucho. ¿Quién conoce la historia de Rahab? Está en Josué 2:6. Rahab creyó que el Dios de Israel no era un Dios confuso, no era un Dios sin identidad, no era un Dios que producía desconfianza. Rahab creyó que el Dios que ella tenía y el pueblo de Israel era auténtico, verdadero. Y esa fe de esa la llevó a arriesgar su propia vida con el propósito de proteger a aquellos espías. Y Santiago la menciona en su carta, en el capítulo 2, verso 25. Él afirma que su fe se mostró en sus obras. Amén. Pero nosotros creemos que las obras primero y luego la fe. Pero aquí no es así. Primero la fe y luego las obras. Porque la fe sin obras es muerta. Amén. No te, ¿cómo es la palabra? No te animes tanto a querer por tus obras demostrar tu fe. Eso lo hacen en muchos lugares. Quieren hacerse invisibles para mostrar su fe. No, la fe primero tiene que estar ahí interiorizada, movida por convicciones. Y de acuerdo a la fe, obras. Amén. Por eso deja que Dios te vaya llevando. Convéncete primero de que esta iglesia no adora a un Dios muerto. Convéncete primero que esta iglesia no viene a hacer aquí musarañas, que no viene aquí a llamar la atención de ustedes, los que estamos aquí, ni de los vecinos. Que esta iglesia está aquí reunida en este lugar, estas cuatro paredes, porque hay una convicción profunda de que hay alguien mayor que nosotros aquí. Hay alguien más grande aquí. Amén. Que cuando nos arrodillamos no es para causarle tributo a alguien aquí, humano. Que cuando nos arrodillamos es porque nosotros al que no vemos sabemos que está. Y se agrada del que se humilla. Y se agrada del que alaba con libertad y el que adora con sinceridad y transparencia, con verdad. Y que se agrada del que abre su boca para exaltar. Aquí no nos arrodillamos ante hombres. Aquí no venimos a eso, aquí no venimos a buscar elocuencia. Aquí no venimos a ser protagonistas. Aquí no venimos de pronto a
a llamar la atención con la ropa que vestimos o la corbata que nos ponemos o con el vestido que usted usa. No, aquí venimos es a darle la gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. Una fe auténtica. Ponte en pie. ¿Quién? ¿Quién ha entendido este mensaje? ¿Hay algún sordo aquí que no haya podido entender, oír ni entender? Y si hay un sordo, pues vamos a clamar por un milagro de sanidad en los oídos. Pero si usted ha entendido la palabra, yo le invito en esta mañana a que usted haga lo que usted considere que debe hacer. Amén. Porque estamos en la tierra, hermanos, y aquí el enemigo viene a afectar su fe. Y cuando usted le restan unas horitas laborales, usted se pone muy nervioso. Amén. Y hay discusiones en su casa con su esposa por la economía. Hermano, en el nombre de Jesús, reprenda eso. No se dañe la bendición por economía. Si su esposa no está bien ubicada, ubíquela. Si su esposo no está muy ubicado, ubíquelo. Amén. Enfermedades, estrés, que a veces vienen a nuestra vida por la preocupación a veces material. Pero hermanos, no caigamos en eso. Dios ha prometido estar con nosotros. Si hay alguien que tiene promesa en la iglesia, si hay alguien que tiene promesa, son los hijos de Dios. Nosotros no andamos en el mundo como si no tuviéramos a un Dios. Nosotros andamos en el mundo con el mayor seguro, con la mayor póliza de seguro. No es Allianz, no es Generali y muchas que hay por ahí. La mayor póliza de seguro que tiene esta iglesia se llama el seguro eterno y tiene nombre y sello. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. No sé si usted lo cree. Jesús es el mayor seguro de esta gente que está aquí reunida y de los que creen en Él. Aleluya. Su mejor médico es Jesús. Su mejor cirujano es Jesús. Y allá en esa enfermedad y en esa situación compleja, Dios se va a glorificar, porque Él tiene manos poderosas y Él sin dolor puede hacer un milagro. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y hay algo que te cueste creerlo. Ven aquí, dile: Señor, me cuesta esto. Sé sincero con Él. ¿Qué te cuesta creer? ¿Te cuesta creer? Habían algunos que les costaba creer que los paralíticos se levantarían, pero Jesús demostró con su señorío y su poder que los paralíticos resucitan en su nombre. Habían unos angustiados y afligidos porque había uno que ya estaba 4 días de muerto y ya no hay buen olor, pero llegó Jesús y se acabó. Resucitó Lázaro. Había gente con lepra, pero el Señor los limpió. Había gente endemoniada, pero el Señor los libertó. Amén. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu situación? La fe no está limitada. La fe tiene una puerta abierta. Para todos aquí en esta mañana hay respuesta. Para todos. Y yo quisiera hacer una invitación a alguien que está pasando por una situación muy difícil, adversa, pero que este mensaje ha llegado a su vida para alentarlo y abrirle los sentidos y llevarlo a creer. A creer, a creer, a creer que Dios va a hacer su obra. No solo lo declares, que se note, que se note, que se note que crees, que se note que la vives.
Vamos a orar en el nombre del Señor en esta mañana. Bendito Dios, Padre eterno, gracias. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza. Gracias, Señor, por el mover de tu Espíritu. Gracias por hablar una vez más a nuestra vida. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. Te glorificamos. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios inmenso, tenemos a un Dios maravilloso, tenemos a un Dios extremadamente, aleluya, amplio, capaz, al cual nada le es imposible. Esta iglesia solo tiene que creer en el Dios que tiene allá en su interior. Aleluya. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo lo que os sea necesario. Saturarme de tu espíritu. Aleluya. Aleluya. Al mundo. Tienes que adorarlo, tienes que exaltarlo, Gloria, tienes que abrir tu boca y reconocerlo. Aleluya. Cuando más te conozco, Aleluya. quiero saber más de ti. La fe de aquellos que rompieron aquel techo Mi Dios, para bajar a aquel hombre enfermo. alfarero. Esa es una fe auténtica.